Espera que pase el semáforo, Bueno, iniciamos Enfoque Semanal esta semana con una gran marcha que se realizó el 18 de marzo en defensa de la JEP, en defensa de la paz. Para iniciar, Juan Carlos Cardona, presidente de Intraen, de su directiva, para ir hablándonos un poco del tema. Don Juan Carlos, un cordial saludo y enviémosle a todos los televidentes un mensaje de que apoyemos la paz. Bueno, decir primero que no queremos más mentiras, no queremos más distracciones y hay que decir sí a la justicia especial para la paz. No permitamos que el gobierno, Duque y el partido de gobierno acaben con el proceso de paz y terminen lesionando un proceso que se firmó para acabar con más de 50 años de guerra, terminen lesionando la tan anhelada paz en nuestro país y decir que tenemos la obligación de salir a respaldar la justicia especial para la paz, pero de una vez decirle, no más objeciones, que se firme definitivamente la ley y que el gobierno respete los acuerdos pactados y firmados, porque eso es respeto a la población, que es la que hoy necesita que haya paz en este país. Juan Carlos, tiene un trasfondo esa objeción de estos puntos, porque estaríamos como atacando la Corte Suprema. Claro, es la Corte Constitucional la que hoy quiere atacar el gobierno. O sea, esa es la lucha de poder, es acabar el Ejecutivo con el poder de la Corte Constitucional, y creemos que es lo que ha dicho el partido de gobierno siempre, el Centro Democrático. Quieren acabar con el acuerdo de paz, lesionar de todas formas ese proceso tan importante para los colombianos, y de ahí entonces nos arrasan a todos y cada uno de nosotros. Creemos que ahí es de fondo es la posición guerrerista del Centro Democrático. Juan Carlos, según el presidente, esta objeción a estos 6 puntos beneficiaría de verdad que a las víctimas. Jamás. Aquí víctimas somos todos. Lo que se quieren beneficiar son aquellos, inclusive, que el partido de gobierno se han visto inmersos en procesos de paramilitarismo, tienen que ver con la guerra y han sido vinculados. Eso es lo que quieren. Y nosotros sí no vamos a permitirlo y esperamos pues que sea la población colombiana la que salga. Es una necesidad. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Semanal. Gracias, y un llamado, no solamente hoy, a salir al paro nacional con los educadores y a preparar el paro nacional 24 y 25 de abril, porque todos en las calles vamos a decir al gobierno que exigimos respeto y garantías, porque justicia social es paz, equidad es paz, y hoy no lo estamos viviendo. Estamos más preocupados por los problemas de otros países que los nuestros problemas. Hoy que se persigue a los indígenas que están en las calles también reivindicando derechos. Hoy que se persigue al movimiento social y popular, pues no vamos a aceptarlo. Y es el pueblo colombiano el que debe estar en las calles diciendo que queremos verdadera paz. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y de decirle a los trabajadores, a todas las personas que nos ven, que también estaremos en la calle apoyando a todos estos trabajadores y a todo el país en defensa de la paz. Así que vamos un poco con las imágenes de lo que está sucediendo. También estamos con Juan Carlos Valencia. Juan Carlos, un cordial saludo para usted. Muy buenas tardes, compañeros. Vemos la situación compleja en este país. Ya la objeción a 6 puntos de la paz. Esto quiere decir que lo que se venía hablando en las calles de que quieren acabar con la paz, quieren acabar con lo que se ha construido hasta el momento. Es muy cierto, estas discusiones que se han dado desde el año pasado, donde tenía que haber estado ya implementado todos estos procesos, el gobierno de Iván Duque quiere acabar todo este proceso. La voluntad de los empresarios transnacionales en este país se sigue imponiendo sobre empresarios y paramilitares, digamos. Brazo armado del Estado se mantiene en esta posición. Y no es gratis ver hoy, por ejemplo, un informe que sale de la Defensoría del Pueblo, donde muestra cómo está la situación en Risaralda con el paramilitarismo, a pesar de que el gobierno regional y nacional siguen deslegitimando este proceso y legitimando que en este país no sucede, no hay paramilitarismo, a pesar de que está incrustado en todo el poder del país, con políticos y todo. Juan Carlos, vemos tanto que le importa la paz al país, que le importa tanto la paz al presidente y a toda esta gente, pues digámoslo así, centro democrático, que se asesinan líderes sociales, populares y sindicales en el país, y es como si nada pasara. Ellos nunca les ha interesado, es que acallar las voces. Acallar esas voces? ¿Por qué? ¿Qué es lo que han venido buscando? Estamos repitiendo lo que pasó con la UEP en su momento, con la Unión Patriótica. En este momento están asesinando líderes sociales,
y líderes sindicales que pueden hacerle oposición en estos momentos donde se vienen procesos de elecciones, tanto de consejos como juntas de acción comunal, una cantidad de elecciones que se van a venir en el camino y que estos son posibles líderes para que a la oposición le estorben. Eso es muy complejo. Tan importante que en estos momentos tenemos una minga a nivel nacional y el presidente ni se menciona. No, él no está interesado en eso. El reconocerle un derecho que los indígenas han venido luchando y se lo han venido peleando en las calles desde hace muchos años y que siempre ha sido unos acuerdos que han tenido los gobiernos de decir sí se va a hacer esto, pero nunca le colocan el presupuesto, nunca le colocan las voluntades del gobierno para reconocer todos esos derechos de los compañeros indígenas. Hay que entender que esto obedece, es un país de empresarios y de terratenientes que mantienen el poder en el país y que definen el presidente cuál es la ruta que tiene que seguir, con qué violencia, cómo tiene que apretar y cómo tiene que desconocer derechos. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal. Gracias. Bueno, televidentes, desde las calles nos encontramos también con alguien que nos ha venido acompañando en Enfoque Semanal y en lo que es la denuncia ciudadana, siempre ha estado allí defendiendo lo que es la población, la dignidad del pueblo. Concejal, hoy estamos en las calles, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo paz. Esta sociedad colombiana tiene que tener un concepto de la historia. Llevamos muchas décadas de guerra. Yo desde que me conozco, desde que tengo uso de razón, estoy en guerra. ¿Por qué no buscar la paz? ¿Por qué no buscar la reconciliación, la verdad, la reparación? Si hay otros que perdonan, ¿por qué no otros, los que no han sufrido? Yo no he sufrido la violencia, aparentemente, porque sí hemos sufrido la materia del atraso, de la pobreza, y por eso mi presencia hoy acá, siempre estaré presente. Un respaldo a la Justicia Especial para la Paz, fue un buen diseño, se hizo una negociación adecuada para desarmar a una cantidad de gente que ya no tienen fusiles, no tienen ametralladoras, están en el proceso de haciendo la política en las calles también como nosotros. Entonces yo creo que ese es un punto en el cual tenemos que salir todos a respaldarlo, y hoy en medio de la lluvia, y si llueve más, también estaremos presentes, porque nuestro propósito es ese. Bueno, concejal, otro de los factores que vale la pena destacar es que han perdonado a las personas que han sido más vulneradas, que más problemas han tenido porque están cansados de la guerra, y muchas veces los que se oponen son los que no han llegado al campo nunca. Completamente de acuerdo. Hoy las madres de Suacha, las madres de los muertos en los falsos positivos, perdonar. Únicamente están buscando que digan la verdad. Perdonaron todos los que han sufrido de masacres en todo el puerto del país, los campesinos que han sido desplazados, la gente que perdió la tierra. Y resulta que las élites, los que lo han tenido todo, los que hemos logrado, muchos de los que lograron una buena posición en esta sociedad colombiana, que no hemos logrado tener buena educación, salud, ¿cómo nos oponemos a eso? Ese es un propósito, y por eso la presencia hoy acá, en las calles de Colombia, y yo creo que aquí lo que va a haber es un cierre, que el cierre constitucional, la Corte Constitucional va a dar un mensaje claro, y esperamos que sea la Cámara de Representantes, en la medida en que ya hubo cierre, y ya lo que se requiere es únicamente la sanción, y no puede haber modificación, ni puede haber tránsito, ni discusión de lo que el presidente de la República, las funciones de la República, en las plenarias de Senado y Cámara. Es un respeto a la independencia de los poderes en Colombia. Es la base de la democracia, es la base de lo que nos enseñaron, y presidente, por importante que sea, no puede pasar por encima de eso. Bueno, concejal, gracias por estas palabras, y seguiremos acompañando estos procesos democráticos, que es en las calles donde vamos a ganar, porque no podemos dejar que sigan los mismos allí. Es en la calle, es con la gente, es en la democracia, es en el respeto, la diferencia, pero ante todo en la búsqueda de la paz. Gracias, concejal. Continuamos desde otro punto de esta marcha, de esta manifestación, por el respeto a los acuerdos de la JEP. Televidentes, encontramos también a Adriana González. Nuevamente estamos en las calles, una labor que nos toca a las personas que sí nos duele un poco más el país y no nos acostumbramos a que decidan por nosotros. Adriana, hoy en las calles, ¿qué es lo que se viene pasando con la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues que con las objeciones del presidente Duque finalmente hay una amenaza seria a la permanencia de la Justicia Especial para la Paz. Cuando se firmaron los acuerdos se entendió que la JEP iba a ser la jurisdicción especial que se iba a encargar de juzgar los crímenes dados dentro del conflicto armado.
las objeciones pueden poner en grave peligro dos situaciones. Uno, la JEP, y dos, como lo ha dicho el ex magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, y uno de los asesores del gobierno en las negociaciones de paz, y además a su vez lo ha dicho también el Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo. Aquí se está viendo amenazada la división o la independencia de los poderes, que es necesaria y fundamental dentro de un Estado de Derecho, porque finalmente lo que se pretende con 4 de las 6 objeciones que presentó el presidente Duque realmente es controvertir una decisión que corresponde a cosa juzgada constitucional, en virtud a que la Corte Constitucional ya se manifestó por vía de sentencia. Hay una problemática que en ciertas ocasiones se nos olvida, pues, por lo complejo de esta situación, pero también se le está vulnerando muchos derechos a los excombatientes, que fue un compromiso grande que el Estado firmó con ellos y no se les ha cumplido en muchas cosas, y ahora les van a quitar 6 puntos más. A ver, lo que pasa es que hay que entender los acuerdos en dos márgenes distintas, ¿no? Una cosa es la justicia, que tiene que ver con los acuerdos, es decir, la justicia que se tiene que aplicar a los crímenes o a personas que cometieron crímenes en el marco del conflicto armado, ¿no? Que eso es lo que atenta con las objeciones presentadas por el presidente. Pero lo otro es el cumplimiento de los acuerdos ya, digamos, a los guerrilleros desmovilizados, que ese es otro elemento donde Naciones Unidas también ha dicho que no se está dando cumplimiento a esos acuerdos de paz, que eso es otra situación muy delicada y que puede en el fondo desestimular toda esa situación de reinserción a la vida civil por parte de la guerrilla de las FARC cuando se presentó, digamos, los acuerdos de paz. Entonces, no darle cumplimiento a estos acuerdos puede desestimular esa convicción de quienes estuvieron dentro de la guerra y posiblemente puedan volver a la guerra. Sí, Adrián, es complejo todo esto, y no solo las partes que hablamos, sino que la verdad siempre la quieren particionar. Muchos militares que ya habían visto beneficiados por esto van a perder también estos beneficios. Pues esperemos a ver qué va a pasar con las objeciones, qué va a decir el Congreso de la República, si se va a volver a exigir o si se va a volver a pedir una comunicación por parte de la Corte Constitucional. Estas marchas lo que hacen es finalmente hacerle un llamado al presidente de la República y al Ejecutivo que respete los acuerdos y que especialmente respete la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo que las consecuencias se darán en el futuro, entonces es muy difícil avisorar lo que pueda pasar. Lo que tenemos que defender acá es la legalidad y defender el Estado de Derecho, que es lo que puede estar en peligro en este momento. Adriana, muchas gracias. Continuamos desde otro punto de la marcha. No, estamos con Carlos Duque de la Colombia Humana en Risaralda. Carlos Duque, un cordial saludo. Hoy en la actividad que estamos participando, ¿qué es lo que le pedimos al gobierno nacional? Hoy que se iniciaron las sesiones ordinarias del Congreso de la República, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, se inicia la discusión sobre las objeciones de la Justicia Especial de Paz, que como todos entendemos en el país, se trata del intento del uribismo y en particular del gobierno de Duque de querer voltear la hoja y volvernos al pasado, volvernos a antes del 2016, cuando se suscribieron los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano, que fueron incluidos esos acuerdos en la Constitución Política de Colombia, y que ahora, si se admiten las objeciones por parte de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, tendrán que meter reformas a la Constitución Política de Colombia para tumbar los acuerdos y para desmontar la Justicia Especial de Paz, para desmontar la atención a las víctimas, lo que implicaría pues, graves violaciones a la democracia colombiana, implicaría el irrespeto a los principios fundamentales del derecho público mundial, implicaría golpear a las víctimas en Colombia, implicaría garantizar impunidad para los principales responsables de las masacres, de los asesinatos, de los desplazamientos, que dejó un saldo que con horror revisamos de 8 millones de desplazados en Colombia, de 4 millones de hectáreas desposeídas a los campesinos de las tierras más ricas de Colombia, es decir, todo el horror que la sociedad colombiana vivió en los últimos 50 años.
Bueno, Carlos, básicamente el gobierno de Duque lo que está haciendo en este momento es desconocer lo que se firmó, realmente está haciendo como que no hubiera pasado nada. Correcto, claro, de eso se trata, es de patear la mesa, de volver trizas los acuerdos, como lo prometieron en la campaña electoral, ¿cierto? Pero Duque ya no es un candidato, sino que Duque es el presidente de la República de Colombia y que como Estado tiene unos compromisos internacionales ante la comunidad internacional, ante Noruega, ante la ONU, ante Chile, ante los garantes del acuerdo de paz como Venezuela y Cuba, que prestaron su territorio para que se pudieran sentar esos dos actores del conflicto armado en Colombia para disminuir o terminar el conflicto mediante un acuerdo que permitiera que estos hombres que estaban armados vinieran a hacer actividad política, ¿cierto? Y se integraran a la sociedad colombiana. Bueno, año 2019, este es uno de los primeros grandes retos que tenemos con el gobierno de Duque. ¿Qué esperamos de aquí en adelante y qué mensaje le damos a la población colombiana para que se una y no permita que sigan atropellando lo que es la democracia? Que viene una gran escalada, si pasan las objeciones de la JEP, que va a hacer también y está jugando un papel de una cortina de humo para el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, que está absolutamente lleno de propuestas, de proyectos y de intencionalidades de eliminar derechos, de agravar la situación de la salud, de modificar las transferencias, de recentralizar las decisiones del Estado en unas pocas oficinas en Bogotá, como el caso de las CAR, ¿cierto? Que ya no van a las licencias ambientales y las cosas no van a ser otorgadas en los territorios, sino en Bogotá, en una oficina en Bogotá, porque lo que se trata con el Plan Nacional de Desarrollo es la preparación del país para la cuarta generación de reformas neoliberales para poder saquear los recursos del subsuelo, poder entregar la riqueza nacional a las grandes multinacionales. Carlos, de pronto ahí en el comentario que usted hace sobre los recursos que son tan importantes, se viene o se habla de una reforma que se viene acerca de lo que son las regalías. Claro que sí, ahí se va. Mucho, un poco es chantajear a los territorios que mediante el mecanismo de las consultas populares han definido de que no quieren extractivismo en sus suelos y en sus territorios en defensa del agua y en defensa de la naturaleza y en defensa de la producción agropecuaria, ¿cierto? De la vocación que tienen esos municipios, para imponer las condiciones para que obligar a esos municipios a que abran sus territorios a la explotación de los recursos del subsuelo, amenazándolos que el municipio que no admita minería no tendrá transferencias. Bueno, desde las calles, la CUT siempre está presente acompañando las movilizaciones. Lina, ¿cómo vamos el llamado de la gente? ¿Cómo se ha vivido? Bueno, se ha tenido una muy buena aceptación por parte de la gente que está saliendo de nuevo a las calles a movilizarse en defensa de los acuerdos de paz y especialmente en rechazo a lo que hoy Duque ha manifestado en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz. La gente debería estar más en las calles exigiendo que se respeten estos acuerdos pactados y también lo que es la democracia, porque vienen atropellando simples políticas neoliberales. Sí, es que debemos seguir haciendo pedagogía de paz, debemos seguir diciendo qué son los acuerdos, para qué son los acuerdos y cómo nosotros como pueblo y ciudadanos del común nos beneficiamos y por qué nosotros somos garantes de su implementación, ¿cierto? Si nosotros realmente nos pusiéramos la 10 de salir a exigir lo que está, por ejemplo, en el acuerdo de la 1, que es todo el tema agrario, pues hoy estaríamos buscando realmente una reforma agraria, ¿cierto? Si realmente nosotros exigiéramos el capítulo 2 que tiene que ver con participación política, hoy la gente estuviera haciendo veedurías, hoy la gente se estuviera movilizando, hoy la gente estuviera buscando mecanismos de participación que nos garantiza el acuerdo de paz. Entonces yo sí creo que es necesario que salgamos a la calle, nos sigamos movilizando, pero que también aprovechemos hoy para movilizarnos por lo que está pasando con el Plan Nacional de Desarrollo, que es un Plan Nacional de Desarrollo que obedece a todas las políticas internacionales de la banca internacional y a la Organización para la Cooperación del Desarrollo de los Estados, la OCDE. Gracias, Lina. En rueda de prensa convocada por Sintra en Cali, el Movimiento Social del Cauca, que reclama sus derechos, denunció el incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos firmados. Nos parece que los
las personas, los ministros que está enviando el gobierno, nos están dilatando los tiempos y no son serios. Por eso esperamos pues de que de ahora en adelante se establezca un canal de comunicación que sea serio, responsable, para nosotros de esa manera poder establecer la conversación con el presidente de la República y la petición de la Minga es que el señor presidente venga al suroccidente colombiano. Giovanni Yulté, vocero del CRI, precisó cuál es el principal punto que le reclama la Minga indígena al gobierno nacional. El principal punto que nosotros le queremos exigir al presidente de la República es de que retroceda esa política y esa agenda legislativa que va en contravía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, los sectores campesinos y de los sectores sociales y populares del país. Óscar Salazar, representante de los campesinos, coautor del movimiento social Ominga, manifestó que el gobierno también le ha incumplido, entregando el campo a la economía extractivista. Desconocidos absolutamente. En el Plan Nacional de Desarrollo no aparecemos. Hicimos un ejercicio muy importante en el Cauca. En la cumbre del Cauca, en el macizo, uno de los aspectos centrales fue el pacto por el campesinado colombiano, del cual no aparece nada, ni en los anexos. Finalmente, Yulté precisó que el paro del Cauca se levantará solo cuando el presidente Duque se reúna con el movimiento social Minga. La Minga, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, va a mantener su decisión de que hemos planteado desde el inicio hasta que llegue el señor presidente de la República al suroccidente colombiano, más concretamente al sitio del Pital del departamento del Cauca. Y en Enfoque Semanal continuamos con las diversas actividades que se realizaron durante esta semana. Con nosotros Gerardo Santibáñez. Gerardo, un cordial saludo para usted y cuéntenos, hoy viernes 22 de marzo, ¿qué se realizó en la sede principal de Sintraendes Pereira? Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por permitirme hablarle a la gente. Hoy en Sintraendes Pereira se retoma la labor educativa. Definitivamente la labor educativa en cualquier organización, llámese sindicato, cooperativa, partido político, club de recreación mutual, junta comunal, es muy importante, porque la educación es la que definitivamente redime a la persona, redime al trabajador, le permite entender lo que pasa, entender su entorno, entender el contexto histórico en el cual vive. Ahora fuera de cámara estuvimos hablando un poco sobre el tema de las pensiones. ¿A futuro un colombiano trabajador se podrá pensionar? ¿Al paso que vamos? Pues mire, es contradictorio lo que voy a decir, pero lo debo hacer. Para un joven es muy difícil creer que se va a pensionar por la inestabilidad laboral, porque es que todo depende de la estabilidad laboral. Si yo tengo la opción de trabajar en un contrato indefinido, en una empresa, durante 40 o 45 años, pues perfectamente yo sí puedo pensar en que mes a mes estoy haciendo un ahorro para mi pensión, esté en el régimen que esté, en el público o el privado. Pero si él no tiene estabilidad, indudablemente que de esos 45 años que le quedan de vida laboral, pues va a trabajar 20 y en 20 no va a reunir los millones o el ahorro que requiere el fondo para pensionarlo. Y ahí viene la diferencia entre el fondo privado y el fondo público. El fondo público no establece un monto de millones en mi ahorro personal. Estableces un fondo colectivo en el cual debo cotizar un número de años que está en 26 en la actualidad y 62 años si es hombre o 55 si es mujer. Es lo más lógico, lo más humano que me parece. Por eso uno llama a que la gente no se afilie a los fondos privados, porque definitivamente en un fondo privado a futuro nadie se va a pensionar. Es importante esta serie de actividades que se realizan a favor de los trabajadores, por ejemplo en este caso de las empresas de servicios públicos, donde les enseñamos a los trabajadores a defender lo suyo, a defender sus derechos laborales y tanto familiares, porque también sus hijos se ven beneficiarios de lo que logra la organización sindical, de lo que logra una convención colectiva. Claro, mire, la historia del ser humano indica que el ser humano es sociable, es sociable por naturaleza. Cualquier actividad que usted desarrolle, si lo hace en beneficio en conjunto con otros,
y ese beneficio se vuelve colectivo, le rinde a la comunidad, bien sea sindical, cooperativa, mutual, comunal, deportiva, etcétera. El ser humano debe reunirse para plantear sus problemas y para ofrecer salidas. Solamente así, en forma ordenada, puede llegar él, como gremio ante una autoridad, a reclamar derechos. Y desde luego uno no reclama para uno, como trabajador uno reclama para la familia, para los hijos, bien sea en materia educativa, de información, de salud, de pensiones, de mutualidad. Y evidentemente si hay un buen ingreso económico, eso permite darle una mejor vida social y económica a su familia. Tenemos tantos temas para tratar. Otro que en estos momentos pues me llega a la cabeza es qué es lo que ha sucedido con el descuento de salud a los pensionados. 12%, pasarlo al 4%. Santos dijo que sí lo haría, vemos que no sucedió. ¿Qué pasa en el gobierno de Duque? ¿Qué pasa con este Plan Nacional de Desarrollo? ¿No será que pronto, bajo todo esto que nos quieren imponer, se seguirá atropellando a los pensionados? Mire, el doctor Duque ha anunciado volver a poner en discusión del Senado la propuesta de rebajar del 12% al 4% en materia de salud para los pensionados, que sería como lo justo. Más sin embargo, pues con lo que pasó con Santos, tenemos dudas, dudamos de esa efectividad. La reforma fiscal que se inventó el gobierno, pues yo diría que pues tiene una lógica. El Estado no puede gastar de lo que no tiene. Más sin embargo, cuando el Estado ataca el desangre que tiene el país, lo hace muy tímidamente. La consulta anticorrupción llevaba a recuperar 50 billones de pesos que se perdían al año, más sin embargo hubo sectores políticos que, sobre la base de que eso se puede hacer en el Congreso, derrotaron esa propuesta. Hombre, ¿cómo va a ser negativo para el país que el político que se robe el presupuesto nacional no pueda volver a contratar con el Estado, pierda sus derechos políticos de volverse a lanzar, tenga que presentar declaración de renta antes y después de salir del cargo que ocupa? O sea, y de que hasta la cuarta generación se ha investigado en caso de robo, que es la forma del testaferrato que aquí se utiliza. Entonces, si se logra recuperar esos billones por la vía de la corrupción, si se logra recuperar, habrá dinero para mejorar la salud, para mejorar a los pensionados y para proyectar inclusive el futuro fiscal del país. Pero eso no se hace, entonces no dejan de ser unas promesas, porque Colombia nunca va a tener forma de llenar ese hueco, nunca va a tener forma si no es combatiendo la corrupción. Entonces, por eso yo hablo de que tenemos dudas frente a la honestidad con que se trabajan esos temas. Bueno, Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal y por estarnos contando lo que viene sucediendo actualmente con los pensionados. No, a ustedes, solamente decir que a los que escuchan estos programas de educación sindical, les digo, no hay mejor fórmula sino invertir en educación. Si a la gente se le educa, la gente tiene posibilidades de controvertir, tiene posibilidades de entender lo que está pasando, de proyectar sus propuestas, de animarse a que su sindicato, su cooperativa, su partido político tenga las mejores propuestas y para combatir la corrupción definitivamente. Muchas gracias a ustedes. Y con Gerardo Santibáñez, pensionado de las empresas de servicios públicos, le damos fin al programa de esta semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Sintra Endes Pereira los días miércoles a las 11 de la mañana, un Facebook Live donde ya invitamos a don Gerardo y sería bueno tenerlo en otra próxima oportunidad para que hablemos un poco sobre el tema de los pensionados y qué ha sucedido actualmente con ellos. En nuestro canal de YouTube aparecemos como Enfoque Semanal de Sintra Endes Pereira, ver y compartir el programa. Nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.